Bueno, como lo importante. O sea, esta mañana he visto todo ya el tema de los. ¿no? Bien, compañera, estamos aquí en el primer día del 33 feminario con almohadilla, se pone 33 feminario con número y la almohadilla previa, ¿no? Para el Twitter, entonces. Sí, para el Twitter, para que nos oiga el mundo, para que estemos en las redes, como nos ha señalado esta mañana Mastro Doménico, que la tenemos. Como nos ha señalado Isabel Mastro Doménico, que es una mujer que sabe mucho de cómo una tiene que estar en el mundo y de momento nos está tocando estar a través de las redes y saber qué redes nos visitan y a qué redes visitamos. Esta tarde estamos, para mí es un privilegio, después de recibir a Cristina Almeida, poder tener a mi derecha, que está a la izquierda, a Soledad Murillo. A Soledad Murillo hace muchos años que yo la conocí. Yo conocí a Soledad Murillo en un encuentro en Málaga, en los años 92, 93, creo. Este encuentro lo organizó Carmen Olmedo. Sí. Y yo recuerdo que estuve allí con dos compañeras de Córdoba y nos alojamos en el Hotel Málaga, en el Palace Málaga. Pero cuando yo oí a Soledad Murillo, que ella en aquel entonces hablaba mucho del mito de la vida privada, de la entrega al tiempo propio, que tiene un libro, no sé si todavía podemos conseguirlo, de momento yo no lo he podido conseguir, de la editorial Siglo XXI, yo me quedé anonadada, porque aprendí de ella que no es compartir, es corresponsabilidad. Eso lo aprendí de ti. Además de eso, cuando han pasado los años, pues he visto cómo, bueno, vosotras sabéis que la ley de igualdad en España, las compañeras, muchas compañeras la llaman la ley Murillo. Las que me quieren, las que me quieren. Porque entonces ella era secretaria de Estado. Y mientras que ha estado en ese puesto de secretaria de Estado, que fue del 2018 al 2021, pues Sole, aunque no estaba en primera línea, sino que estaba trabajando para ver cómo se hacían las leyes, para ver cómo nos organizábamos las organizaciones de mujeres, hizo mucho por el avance de las mujeres en este país. Siempre ha tenido ella en cuenta a las mujeres, ningún ser humano, esta mañana ya lo decíamos, nace vulnerable. Nos hace vulnerables la sociedad y ella, que es socióloga, sabe bien de esto y me gustaría que lo tocase este tema, ¿no? Pues Sole, en los puestos que ha estado, concretamente en esa Secretaría de Estado, también os puedo contar que veló absolutamente por los derechos de las mujeres y especialmente por por las más vulnerables y desde luego por las asociaciones de mujeres. Yo si por algo la admiro a ella es por eso, es por su afán de que las asociaciones de mujeres nos tenemos que organizar, tenemos que aprender muchísimo todavía de nuestro enemigo, el patriarcado que consensúa, llegan a pactos y tienen el poder. Y nosotras las organizaciones de mujeres, no sé qué pasa, que bueno, pues que en el siglo XXI tenemos que estar oyendo voces diciendo estas son las feministas clásicas, esto es el feminismo árabe, esto es el feminismo interseccional, ¿se llama? ¿O la interseccionalidad? Sí. O las mujeres negras, el feminismo occidental, y no habéis tenido en cuenta el feminismo de otras mujeres que nacen en otros países con bastante menos posibilidades. También lo hemos dicho esta mañana, hay un solo feminismo, que es internacionalista, de izquierda e incluyente. Y todo lo que no sea eso no es feminismo. Esto no lo he dicho yo, eso lo ha dicho Amelia Valcárcel, pero yo la subrayo y además creo que Sole no solo lo subraya, sino que ella bien sabe y defiende y ha defendido desde que la conozco, que ya os he dicho, era 1993, 94, siempre la he visto con un afán de
de defender los derechos de las mujeres y de defender los derechos de las mujeres para que estemos en el poder, para que sepamos organizarnos y estar a la par con eso que es nuestro enemigo, que se llama patriarcado. Os voy a decir algo más de su currículum. Ella, desde enero de 2009 hasta 2014, formó parte del comité de la CEDAW por un periodo de 4 años con sede en Ginebra y Nueva York. O sea que no fueron pocos años, fueron 5 años, en los que además sembró con su presencia en la CEDAW que haya hoy organizaciones en España que a nosotras nos trasladan todo lo que dice la CEDAW y podemos parar a las leyes españolas cuando nos dicen, no, es que esto, y entonces decimos, no, es que la CEDAW dice. Claro. De 2004 a 2008 fue secretaria de Políticas de Igualdad. Ella es profesora de Sociología y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca desde 1993. Anteriormente trabajó en empresas privadas y públicas como el Ministerio de Trabajo y el Instituto de la Mujer. Sole, yo creo que es nuestra hermana de lucha y de camino. Para mí lo es. A mí me ha encantado hoy ir a recibirte a la estación. Es que nos queremos mucho. He dejado la mesa y he ido a por Sole Murillo para compartirlas con vosotras y que sigamos aprendiendo. Sole, tienes la palabra. Muchas gracias. Qué guapa eres. Eso que eres guapa. Bueno, yo para empezar quiero pedir un aplauso para Amelia Valcárcel porque ha sido nuestra referencia, sigue siéndolo, pero ha sido consejera del Consejo de Estado y por eso un aplauso para Amelia Valcárcel. Yo lo que traigo son inquietudes y preguntas incómodas, o sea que así como tenemos un auditorio tan preparado, que ha pensado tanto, que ha tenido tanto activismo en cualquier situación de profesionalidad, en cualquier situación vital, me parece que lo importante es que hagamos un coloquio interesante y que todas podamos plantear aquellas dudas que nos van asaltando día a día, tal y como se está desarrollando la vida en general y el feminismo en particular, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento donde hay unos cambios espectaculares y donde ahí no tenemos tanta voz con respecto a otros frentes que tenemos abiertos en la agenda feminista, ¿no? Y eso me parece clave, ¿no? Quiero deciros que al final una de las cuestiones que traigo aquí es la necesidad de cambiar los lenguajes. Tenemos que cambiar los lenguajes necesariamente. Hace poco estaba aquí en este mismo lugar hablando precisamente de aquellas mujeres que están rompiendo convenciones, rompiendo formas de ser y de estar para ser pioneras en su propia vida particular, pero también en su vida profesional, ¿no? Y habría que tener mucho cuidado con reproducir y difundir temas que están saliendo precisamente para etiquetar, ¿no? Y etiquetar es una forma de definir la realidad y tener guías para poder orientarnos unas con otras, ¿no? Cada vez que nos atrevemos a abrir un espacio de trabajo distinto, es permanente la idea de que estamos en el lugar que no nos corresponde, ¿no? Por eso, yo creo que hablar del síndrome de la impostora, me parece que la propia autora cometió el error de no llamarlo el síndrome de la atrevida, de la pionera, de la viajera, la que transita por muchos espacios y no se da por vencida, y le planteó el síndrome de la impostora. Es un libro que ha tenido más que ver con la difusión que con el contenido. Esto es lo primero que voy diciendo, ¿eh? Que no tiene tanto contenido en términos de contenido de emancipación y de autonomía, como en términos de culpabilización. Entonces yo creo que hay una serie de fronteras que más vale que no visitemos porque nos contaminan muchísimo. O sea, estamos hablando del COVID, pero a mí me interesa mucho la contaminación que existe a efectos sociales que nos hace dudar de nuestras capacidades y de nuestro impulso a la hora de abrir nuevos territorios de participación.
Esto me parece claro. Entonces, El síndrome de la impostora es un libro fallido, bajo mi punto de vista, que no está explicando lo que implica el malestar de ser la única en organizaciones masculinas, que eso es distinto. ¿Me explico? Es muy distinto ser la única en organizaciones masculinas, el tener que pensar que estás donde no debes estar. Y la palabra impostora está ocupada por esos contenidos. Entonces, bueno, pues cuando, por ejemplo, tuve la ocasión de conocer a la ingeniera que invitó el exoesqueleto, que sabéis que es la estructura que permite a los niños y a las niñas con una parálisis poder estar erectos y poder dar unos primeros pasos, ella misma decía que no estaba muy segura de si su proyecto iba a ser avalado en términos de convalidado en términos científicos, porque lo que tienen las científicas frente a las expertas en relaciones sociales es que errar, fallar y volver a intentarlo es parte de un proceso. Nosotras no lo tenemos, a las personas de ciencias sociales no lo tenemos. Siempre tenemos la idea de cómo voy a permitirme el fallar. Aquí Amelia siempre nos dice que una cuestión es llevar a conocimiento para que sepan lo que queremos hacer y otra cuestión es llevar a ratificación, es decir, la petición de permiso para hacer cosas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, y esta es una primera pregunta, es ¿dónde nos entrenamos, dónde nos inspiramos para una autonomía en términos de una autonomía emocional y una autonomía personal? A mí me sorprende que mis alumnas de 18 años con padres de 45 y madres de 45 tengan un discurso muy acomodado. ¿Qué necesita él? Porque es él. Cuando es una relación lésbica no hay en ningún caso ese patrón de relación. Entonces me preocupa muchísimo esa expropiación de lo personal, del tiempo, de la dedicación, de me tomo por referencia para sostener las necesidades del otro. Me preocupa extraordinariamente. Y me preocupa extraordinariamente porque eso nos puede llevar a una cuestión que ha planteado Rafi, ¿no? Es decir, nosotros somos vulnerables hasta qué punto las instituciones tenemos responsabilidad de que las mujeres sean definidas como un colectivo vulnerable. Nosotros no somos un colectivo, en España somos el 51% de la población, en Madrid es el 53%, por ejemplo, ¿no? Pero en España somos el 51%. Aquí estamos igual, en Córdoba estamos en un 50,90, 51%. Entonces, el ser colectivo requiere el que te ascriban una característica o rasgo que te permita estar dentro de ese colectivo, compartiendo características con el colectivo. Bien, no somos un colectivo, somos la mayoría de la población, y que se haga hincapié en la vulnerabilidad, estamos dejando en un segundo plano las aportaciones de las mujeres. Eso me parece gravísimo, gravísimo, al dejar en un segundo plano las aportaciones. Creo que la vulnerabilidad está presente en situaciones concretas, como puede ser todo lo relativo a violencia, y ahí estamos todo el mundo de acuerdo, instituciones, feminismo, feminismos, todo el mundo está de acuerdo con el tema de la violencia, absolutamente todo el mundo. Por tanto, eso ya lo tenemos por lo menos acordado en cuanto a hacer una intervención seria, rigurosa, profesional y emancipatoria, sobre todo emancipatoria de las mujeres supervivientes. Pero hay otros aspectos y otros campos que todavía no están dentro de lo que implicaría nuestra agenda feminista como en un primer plano, ¿no? Y esto me parece importante. Todavía se habla de los problemas, de los problemas de las mujeres, de los problemas de las mujeres. La pregunta es, ¿cómo paso yo de ser un colectivo vulnerable a ser un grupo de mujeres? ¿Y cómo paso a representar a aquellas mujeres que van a aportar, que precisamente van a aportar otra forma de hacer política, otra forma de corresponsabilidad en el ámbito doméstico, otra forma de corresponsabilidad en el ámbito afectivo-sexual? No hace falta convivir para ser corresponsable. No hace falta convivir. No tengo por qué sostener la vida de nadie. Y con edades tempranas se sostiene mucho la vida de nadie. Entonces, aquí
no es de recibo seguir hablando de conciliación bajo ningún concepto. Yo lo planteé en el año 2004, en primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, que la palabra conciliación es un veneno letal para las mujeres, absolutamente. Porque la conciliación, tanto en el ámbito nacional como internacional, se entiende como una organización deficitaria de tu tiempo. ¿Para qué? Para servir a los demás. Por lo tanto, hay que hablar de falta de corresponsabilidad. Falta de corresponsabilidad me refiero a familias bisalariales, no me estoy refiriendo a familias monomarentales, por supuesto, ¿no? Y esa falta de corresponsabilidad lleva a políticas mucho más exigentes. Ahora el Tribunal Supremo no acepta los permisos de paternidad y maternidad doblemente aplicados para familias monomarentales, pero en el Tribunal Supremo tenemos solamente 2 mujeres y son mayoría varones, que estoy segura, absolutamente segura, me jugaría el sueldo de 25 años atrás a que conviven con personas que les solucionan absolutamente todo. Absolutamente todo. Solo quien no ha hecho nada, ni siquiera su propio automantenimiento, puede pensar que una familia monomarental no tiene otras necesidades. Entonces, estamos siempre hablando de los temas precisamente de lo que implica los permisos igualitarios y los permisos con cuidado y atención a los demás. Cuando nosotros empezamos con el permiso de paternidad en el 2007, los propios empresarios decían que era una barbaridad, pero ahora ya se ha conseguido que sea obligatorio. O sea, se consiguió en el 2020, se puso en marcha ya en el 2021, pero ya estaba todo preparado, faltaba la plataforma informática. Bueno, ya la tenemos. Y la corresponsabilidad ha fallado con el COVID, ha sido una foto bestial. El COVID nos ha dado una foto del reparto de responsabilidades absolutamente devastadora. 2 adultos convivientes, con hijos e hijas de diferentes edades y necesidades, donde la madre o la compañera sentimental o la pareja de hecho se hacía cargo absolutamente de las necesidades de los convivientes, de todos los convivientes. Por lo tanto, también el lenguaje nos cuida a los dependientes. Es que uno de los factores fundamentales del uso del tiempo es cuidar a los independientes que viven bajo el mismo techo. Independientes. Cambia absolutamente el paradigma. Yo creo que en este sentido el cuidado de los independientes es una expropiación de tiempo y de proyecto personal. Es un proyecto personal. Es que el proyecto personal, ¿dónde está ese proyecto personal? Esa expropiación de proyecto personal, ¿cómo es posible que no se defienda en términos de algo absolutamente innegociable? Innegociable. A mis alumnas y alumnos, da igual que tengan un máster, estén en cuarto, estén en primero, tienen personas que les atienden permanentemente. O sus hermanas o su madre. Les atienden en todas las necesidades. Y si está haciendo un examen, no hace nada más. Y si tiene un trabajo fin de grado, no hace nada más. Y si además alumnos de medicina que vienen a una asignatura y se está preparándose el MIR, no hace nada más. Y con esto convivimos. Con esto convivimos y lo toleramos. Lo toleramos en términos sociales, no en términos particulares, porque lo particular no siempre puede enfrentarse a dinámicas internas de la familia y a dinámicas internas. O sea, a mí no se me ocurre en ningún momento decir que desde lo propio, desde el ámbito privado, se pueden replicar comportamientos de expropiación y de explotación. No se me ocurre. Estoy hablando a nivel social. O sea, esas conductas hay que denunciarlas. Hay que denunciar esas conductas. No te puedes ocupar de una persona que es adulta y es adulta para salir, para divertirse, para militar en Greenpeace y todo lo que quiera, pero que no tiene. Otro de los conceptos que me preocupa es la falta de reciprocidad. Creo que tenemos que dar un salto de la igualdad a la reciprocidad. Y la reciprocidad supone esperar que los demás entiendan que la disponibilidad no es un acto sin consecuencias, sino todo lo contrario, que debería ser un acto computado, medido y valorado. Por eso, uno de los textos que más me gusta y siempre hablo es quien hace la cena a Adam Smith, porque Adam Smith planteaba que la riqueza estaba precisamente en las mercancías, en los sistemas de producción más sofisticados, sí, pero para que te pongan a ti un alimento, hace falta una serie de comportamientos donde todo el mundo entienda que nos debe llevar a cabo. Ahí María Ángeles Durán nos ha dado un excelente mapa de cómo trabajarlo. Entonces, la disponibilidad, pregunta, ¿es posible que la disponibilidad permanente
permanente, da igual la edad que tengas, puedes estar pendiente de que tu chico esté súper bien, súper atendido, el agrado, que habla siempre Amelia Valcárcel del agrado. ¿Esa disponibilidad supone que estamos más propensas a enfermar? Que seamos ahora mismo con la encuesta de salud las mujeres las que de manera más habitual y de manera más prevalente estamos ingiriendo ansiolíticos? Es una pregunta que hago. Ahora mismo somos el país que más consume ansiolíticos, pero en este sentido, la encuesta de salud es una encuesta nacional que sale un año sí y un año no, depende de cómo ahora con el COVID pues ha salido mucho el tema de los hábitos de vacunación, hábitos de acudir a los centros facultativos, pero esa encuesta de salud, la ingesta de ansiolíticos es femenina, ¿no? En una prevalencia importante. Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque claro, si no nos hacemos estas preguntas, podemos estar trabajando en una orientación y no estar preservando lo que es nuestro tiempo. Cuando digo nuestro tiempo, digo nuestro proyecto. Creo que hay que pasar de tiempo a proyecto, de tiempo a proyecto. Y hay que pasar de conciliación a corresponsabilidad y de vulneración a aportaciones. No sé si me estáis siguiendo con lo que quiero decir en esto, ¿no? Es decir, pongo dos temas que están ahí encima de la mesa, ¿no? Como mujeres que están rompiendo con su propia forma de profesionalización y están yendo más allá de lo esperado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que implica lo que tú has nombrado, Rafi, el informe sombra de la CEDAW. La CEDAW es un sitio donde se hace examen a los países y los países dan su mejor versión de sí mismos. Bien, entonces los países llegan con sus ministros, sus ministras y nos dan la mejor versión. Pero claro, ¿qué preguntas haces a los países? Les preguntas, y ahí nos podemos encontrar todas, les preguntamos si tenemos estadísticas, que era una de mis preocupaciones, por eso empecé yo a recoger un documento que firmaron más de 300 personas sobre la necesidad de que hubiera estadísticas desagregadas por sexo. Y en cuanto al sexo podía ser intercambiado, se ponía en peligro estadísticas oficiales. O sea, en el año 2005 teníamos que poner estadísticas segregadas por sexo y eso fue que hubiera saber cuál es la brecha digital, cuántas chicas salen de la universidad, cuántas catedráticas hay, cuántas chicas han recurrido al contencioso administrativo porque ha habido una entrevista de trabajo donde se han preguntado si le gustan los niños, por eso lo pusimos en la ley de igualdad, y ahí fue gracias a que asociaciones de mujeres y asociaciones sindicalistas nos dijeron, es que a las chicas se les sigue preguntando si le gustan los niños. No se le pregunta a un chico porque la fidelización a la empresa tiene que ver fundamentalmente de que su concepto de padre le va a adherir a los horarios absolutamente ingratos que existen en las empresas actualmente. La jornada de trabajo ha desaparecido. Ya no hay jornada de trabajo. Yo puedo encargarte algún viernes para que lo tengas el lunes a primera hora. O sea, la jornada de trabajo ha desaparecido no solo por el trabajo telemático. A mí me preocupa que la jornada de trabajo haya desaparecido y que la disponibilidad siga siendo siempre la misma, ¿no? En femenino, disponibilidad en femenino. Y la disponibilidad en femenino es que yo no tengo tiempo para mí. Los tiempos míos son tus huecos. ¿A qué hora van los niños? Pues entonces tal. O bien, si es una pareja, ¿qué necesita? De tal manera que cuando no necesites, cuando yo tengo un margen de uso del tiempo propio. Margen. Estuve el otro día en un congreso de arquitectas, antes de estar ahora en Madrid en un asunto distinto. Y en ese congreso de arquitectas me decían, nosotras hemos trabajado durante el COVID, por supuesto que hemos trabajado, por supuesto, online, pero yo no tenía la puerta cerrada. No tenía la puerta cerrada. Bien, bien. ¿Y la reciprocidad con el que tiene la puerta cerrada? ¿Lo vamos a tratar? ¿Lo vamos a introducir en nuestra agenda? ¿Lo vamos a introducir en nuestra agenda? A mí me interesa cada vez más la reciprocidad. Me interesa la reciprocidad en mujeres mayores, que el otro día estuve también en una reunión, pero antes de lo de Madrid, donde me decían, pues es que como mis hijos no están teniendo mucho trabajo, yo estoy pagando todos los meses a mi hijo 800, tal, y el niño me está, a ver si le sale una obra de teatro. Yo trabajo de camarera para pagarme los estudios. A ver, ¿qué proyectos sostenemos sin fecha de caducidad,
sin intercambio, en términos de que exista un reconocimiento de la aportación que hago en función del parentesco, al menos del parentesco. Pendiente. Otro tema que me parece que estaría aquí en que lo habláramos es que nosotros cuando estábamos con el Pacto de Estado, sabéis que es un pacto que se aprobó en el Congreso y además de manera mayoritaria por todos los partidos políticos, que supuso el que el gobierno tuviera que destinar, o un partido que se abstuvo, pero al final la verdad es que estaba todo perfectamente convalidado y yo creo que fue un gran acuerdo. O sea, que vamos a dejarlo en el gran acuerdo, ¿no? Y había que distribuir 200 millones euros en una primera partida y otros 200 millones de euros en una segunda partida, a 8.125 ayuntamientos. La delegación de gobierno que dependía de mí, igual que el Instituto de la Mujer, igual que la Unidad de Igualdad de Trato, que fue la primera unidad LGTBI que se creó en el país, desde la democracia, la primera unidad LGTBI se creó en el Ministerio de Igualdad en el año 2018, pues no teníamos un sistema de Big Data para poder conocer cuáles eran las prácticas más interesantes, más innovadoras. Teníamos simplemente un control de Hacienda, que era una plataforma que nos servía para saber que se había gastado en aquello que nosotros habíamos planteado, que era el concepto de violencia de género, con lo cual teníamos una serie de inversiones que ni siquiera tenía que ver con lo que implicaba la emancipación, con lo que implicaba un reconocimiento de la complejidad que tiene la violencia. Porque la víctima de violencia de género es la única que rehabilita al agresor, y la única que se siente culpable de recibir la agresión. No tenemos otra víctima igual. A nadie se le confunde en absoluto cuando tienes un problema en el sentido de sufrir una agresión, pensar que tú eres la que causa la agresión. Y si estás en una situación, por ejemplo, el simple delito del robo de un bolso, o pides ayuda, o huyes, o respondes. Pues aquí ni pides ayuda, ni huyes, ni respondes. El silencio está en 8 años de silencio en relaciones de maltrato. Y si tienes 18 años, también vas a estar con el silencio correspondiente a lo que significa habilitar al agresor para entender qué le ha ocurrido. Necesitas atribuirle situaciones que te permitan saber y entender qué está pasando. Entonces, realmente no teníamos posibilidad de trabajar en ese sentido. Sí, es verdad que estaba el Servicio Informático de Moncloa trabajando en un proyecto para el tema de cuáles eran las prácticas, las buenas prácticas de los ayuntamientos. Y había ayuntamientos que habían alumbrado una serie de zonas donde las chicas pasaban lo que se llama la senda urbanística, de acuerdo con la geografía del miedo, que es una disciplina que pusieron en marcha las geógrafas, no los geógrafos, las geógrafas, para que los lugares iluminados fueran disuasorios y para que fueran transitados. Entonces, siempre tenemos muchísimas mujeres que hacen aportaciones absolutamente magníficas y no están en el mapa de excelencia. Tuvimos que hacer un mapa enorme de excelencia gracias a las geógrafas por la geografía del miedo, gracias a las urbanistas por todo lo que han planteado de lugares de seguridad, porque esos setos enormes para entrar al portal son una trampa, gracias a las mujeres oncólogas y a las pacientes de oncología, que vindicaron en primer lugar que una mastectomía tenía que ser restaurada necesariamente dentro de lo que significaba el catálogo de servicios de la Seguridad Social. Gracias a las mujeres médicas que estaban hablando de lo que implica una demora de diagnóstico para enfermedades importantes como puede ser todo el tema relacionado, por ejemplo, con los infartos. Gracias a las cardiólogas que plantearon que los infartos femeninos no duele el brazo izquierdo, porque los ensayos clínicos solo estaban compuestos por varones. Y por tanto, una mujer que sufra un infarto lo que siente es una opresión de pecho y puede tomarse tranquilamente una tila. Hasta el año 2007 no se crearon ensayos clínicos con mujeres. Año 2007. ¿De acuerdo? Año 2007. No tenemos perspectiva de género en prótesis. No tenemos perspectiva de género en válvulas cardíacas. No tenemos perspectiva de género en diabetes.
no la tenemos. Y ahí están las mujeres que saben precisamente cómo amplificar la profesionalidad en términos de rigor científico, que están haciendo constantemente propuestas. Y de esto no hablamos. Estamos todavía muy sectorializadas, muy compartimentadas, ¿no? En ese sentido. Entonces, me parece importantísimo que pensemos en que ahora mismo no puede haber ningún plan de igualdad sin una habilidad y adiestramiento absoluto en digitalización. Me parece clave. Si no, en el sector servicios y en el sector de hostelería las mujeres son el 60%. Podemos hablar de nosotras, sí, pero bueno, yo soy una privilegiada. Totalmente. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con ese 60%? ¿Qué ocurre con esas mujeres que están en un sector absolutamente feminizado y con escasísimos proyectos de vida que pueden ser realizados sin ningún tipo de, por lo menos de alta incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres de exclusión social? ¿Qué pasa con las mujeres de discapacidad intelectual que no están en absoluto dentro de lo que implica una regulación importante en cuanto a la autonomía? Ahora tenemos una nueva ley, pero no se aplica. De tal manera que hace 4 meses se podía incapacitar. De hecho, nos llegó un documento a una chica de 20 años por tener una discapacidad intelectual, o se podía esterilizar. ¿Qué ocurre con eso? Tenemos enormes problemas en cuanto a lo que implica la forma de visualizarnos como portadoras de soluciones imaginativas e innovadoras, y tenemos también, evidentemente, que hacernos cargo de las nuevas tensiones que existen también en el ámbito del feminismo, ¿no? ¿Nos conviene o no nos conviene hacernos eco precisamente de las relaciones de poder que se pueden estar dando en ámbitos que no los tenemos tampoco muy definidos? Se habla de interseccionalidad. ¿Qué hacemos con aquellas personas que no nos identifican como el feminismo original? Es muy difícil hasta que no entras a un aula y te han conocido, de tal manera que existe una relación de confianza que puedan oír, como se suele decir, que puedan oír. Es muy difícil el que no haya unos discursos mixtos cada vez con más capacidad y con más ambición y con más aspiración a crear una situación donde pueda establecerse una forma de avanzar con cierta sintonía. ¿Qué hacemos con eso? A mí me preocupa mucho. ¿Qué hacemos si además ahora teníamos que hacer en la Universidad de Salamanca, teníamos que poner nosotros tenemos 2 unidades, la unidad de igualdad y la unidad de diversidad sexual, con lo cual están separadas y por lo tanto fantástico, porque son agendas separadas, presupuestos separados, premios, trabajo fin de grado, trabajo fin de tesis separado, fantástico. Pero en la Complutense están unidos. En la Complutense están unidos, es decir, Complutense tiene 70.000 alumnas y alumnos, están unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para poder establecer agendas separadas que no eliminadas, sino agendas separadas, ¿no? Todos los debates que se están configurando y que somos testigos y testigas, como diría mi amiga Rafaela Pastor, en el sentido de lo que tenemos entre manos en el uso del cuerpo de las mujeres, el tema de la prostitución, que hay todavía personas que distinguen prostitución de trata, cuando en Naciones Unidas siempre decíamos, ¿pero qué tú vas a hacer traficante? ¿Vas a traficar para traerte una camarera? Tú te traes una camarera, tú te traes una persona que ofrezca sexo y que sea explotada por el sexo. Naciones Unidas lo tiene separado, tráfico y prostitución. Y luego sigue separando, prostitución forzosa, prostitución voluntaria, sigue separando. Y evidentemente el cuerpo es un lugar donde se libran las grandes batallas. El cuerpo tiene 2 grandes sujeciones: no cumplir años
y, por supuesto, todo un mercado, un enorme mercado con respecto a la delgadez como el nuevo estatus social, un estatus social. En las tiendas de Gran Vía, ser delgada es la primera condición para poder entrar en una tienda, para poder participar en términos de contratación en una tienda de Gran Vía. Hablo de Gran Vía como hablo del Paseo de Gracia de Barcelona, me da lo mismo. Entonces, ahora se ha abierto un debate interesantísimo, que es lo que nos ha puesto en bandeja Ana Obregón, ¿no? Nosotros tenemos prohibida está regulada como algo totalmente fuera de nuestro reglamento y de nuestra legislación, los vientres de alquiler. Se llama vientres de alquiler. Los que están a favor del vientre de alquiler lo tienen muy fácil. Lo considero una técnica de reproducción asistida y me quito de problemas. Ya está, punto. Entonces, en ese sentido, sí me tengo que hacer palmas. Sí, porque por online no se... Vale. Entonces, desde ese punto de vista, como lo tienen como una técnica de reproducción asistida, pues ya se acabó el debate, ¿no? ¿Cómo vamos a encarar los debates? Esta es una pregunta que yo me hago siempre. ¿Cómo encaramos los debates? ¿Encaramos los debates para que el debate siga creciendo y alimentando nuevas posiciones? ¿O las posiciones que son absolutamente defendibles en términos de emancipación y de autonomía y de vindicación feminista se puedan oír y se puedan trasladar? ¿Cómo nos planteamos los debates? Esto es un reto. Y me parece que tenemos que abordarlo necesariamente. Yo creo que necesariamente tenemos que abordar cómo planteamos los debates para que estos debates sean debates cuanto más extensos mejor. Esa realidad aumentada que existe en la inteligencia artificial, que lo sea también con los grandes debates de la agenda feminista, ¿no? ¿Cómo lo planteamos? ¿No? Pues la Universidad de Salamanca ahora hay que hacer unas encuestas que lo han trabajado tanto la unidad de igualdad como la unidad de diversidad sexual y se ha puesto, por ejemplo, sexo, mujer u otro, de cara a que nadie pueda sentirse no representado en la casilla. Y así tenemos también un mapa general del tema. Hay tantas cosas que plantearse que yo creo que en este sentido mi preocupación está en el que el poder de discutir, de reflexionar, pero claro, evidentemente sin abandonar posiciones, que son posiciones importantes y fruto de grandes conquistas. ¿Cómo se puede mantener precisamente una posición absolutamente legítima sobre lo que nosotras y nosotros consideramos un feminismo y a la vez sumar voluntades a nuestro feminismo? Esto me parece clave. Me parece clave. Y no lo veo fácil, por eso lo planteo aquí. No se me ocurre mejor sitio que plantearlo aquí, que plantearlo con vosotras. Por eso me parece importante hablar de aportaciones, me parece importante que pensemos que los programas de los partidos políticos deben estar hablando ya de corresponsabilidad, deben estar hablando de digitalización, mujeres mayores, da igual que vivan en el mejor de los pisos del mundo, que no tienen unas relaciones en términos de que los centros de mayores no sirven ya para las mujeres. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos que decir? No solamente por el libro maravilloso de Freixas, ¿no? Sino que tenemos que decir en términos de la agenda feminista, porque no tenemos un horizonte que sea alentador e inspirador, ¿no? De cara a nuestro envejecimiento, que no es un envejecimiento asistido y mucho menos en solitario, ¿no? Preguntas incómodas hay que hacerse también sobre el uso del tiempo, preguntas incómodas hay que hacerse sobre la reciprocidad, y hay que hacerse preguntas incómodas sobre seguir hablando de cuidado y no de autocuidado. Entonces, me gusta mucho el término cuidadanía, que lo utiliza Blanca Rodríguez, en el sentido de que el cuidado no significa que yo esté prestando servicios de infraestructura, porque eso lo tengo que repartir. Por lo tanto, vamos a seguir con la agenda. Vamos a cambiar las leyes de últimas voluntades, los testamentos. ¿O vamos a quedarnos en la fatiga del cuidador? Porque se llama cuidador, es que tiene, a ver, no voy a decir un taco.
Sí, pero Yo exacto. creo que aquí alguien tiene que aplaudir, ¿no? No, no, pues. Son una serie de temas que profundamente nos tienen que ir dando pautas, ¿no? Porque si hablo de envejecimiento, y hablo de envejecimiento en términos de autonomía, y hablo de envejecimiento en términos de que lo que hay ahora mismo, lo que se piensa en envejecimiento, de mi asistencia, es decir, que los geriatras tomen el poder con respecto a mi cuerpo y a mi expectativa, ¿eso cómo lo paramos? Pues lo tiene que parar la agenda feminista. Las oncólogas pues, ya están haciendo lo suyo con respecto hasta para la caída del pelo, porque saben lo que significa efectos de autoconcepto y de depresión. Y nosotras, evidentemente, tenemos excelentes autoras que están trabajando sobre ellos, pero nos hace falta ponerlo en la agenda y, por supuesto, cambios de legislación. Cambios de legislación. Tú puedes ser absolutamente progresista, el otro día me lo comentaba un chaval, era un compañero de derecho, ¿no? Anarquista, progresista, pero la herencia que no me la toque la legítima nadie. Fantástico. La propiedad privada, ¿no? Que es precisamente el núcleo del Estado moderno, la propiedad privada. Y en este ámbito me parece clave establecer vínculos entre nosotras y por eso me interesa mucho el concepto de ciudades cuidadoras, que no son ciudades que designan a las mujeres para que resuelvan la infraestructura mientras los hermanos se compran un coche de alta gama. No están pensadas así. No es un cuidado de infraestructura, es un cuidado de calidad. Es un cuidado no sustitutivo, las decisiones no las tomo yo, las toma la persona que tenga que ser cuidada también. Con la nueva ley ha sido una reforma importantísima, la nueva ley de servicios sociales que está hablando precisamente de la autonomía. Es decir, que si una señora mayor quiere ir todas las semanas a la peluquería, sus hijos e hijas no pueden decir que no le recomiendan la peluquería. ¿Me explico? Entonces habla mucho de la autonomía, de la forma de vida, que ha sido la forma de vida que da sentido a tu presente, un presente con un deterioro físico. No hace falta que sea cognitivo, puede ser físico. Y en ese caso, o sea, hay tantos matices, tantos factores que habría que diversificar la agenda feminista. Hay que diversificar la agenda feminista. Necesariamente tenemos muchos frentes abiertos y podemos perfectamente ocuparnos de lo que implica la participación, las aportaciones frente a los problemas y, por supuesto, la reciprocidad, y no sostenemos la vida de nadie. Y si alguna vez nos sentimos culpables, eso está claro, que es que somos transgresoras. Por lo tanto, es el momento de hacerse un gran regalo. A mayor transgresión, mayor regalo. Sé que es un gasto, pero lo tenéis que asumir, queridas. Nada más. Bueno, una vez más, Soledad Murillo, conseguimos... Ay, perdón. Aquí yo creo que estoy en el sillón de mi casa. A ver, una vez más, es muy curioso, Cristina Almeida, bienvenida a este 33. Muy preciosa, Cristina. Pero una vez más, no sé si vosotros os dais cuenta, pero yo me doy cuenta cómo elaborando un programa dulce, pues al final resulta que decir las ponentes lo que nosotras queríamos que dijeran. Estamos conectadas, Sí. Rafid. Hace muchos años que estamos con una agenda Sí. donde la peleamos brazo con brazo. Sí. Sole ha dicho una cosa muy importante que a mí me ha parecido. Tenemos que trabajar por el cuidado, pero no que con el concepto de cuidado que tenemos hoy en la sociedad, ¿no? No. Queremos un cuidado para avanzar en la civilización. No, Entonces queremos un cuidado para que Mercedes Ruedas se encuentre en un espacio, no allí rodeada de paredes, sin sus libros, sin su vida. ¿Eh? Ah, perdón. Ay. Perdona, pero es que, bueno, perdonadme las personas que estáis fuera de esta sala,
pero yo os espero el próximo año porque es tan auténtico mirarte a los ojos y expresarte eso al es lado de la verdad. compañera. Eso es verdad. Mira, Tampoco está tan grande. lejos Córdoba, ya ve. Allá ve. Yo me voy a quedar aquí, creo, yo te felicito, Sole, porque, bueno, sin habernos puesto de acuerdo, excepto en un título, ella ha venido a decirnos cosas que deseamos hace ya casi 30 años. Yo creo que sí estamos organizadas, Sole. Creo que hemos asumido esa parte del feminismo que cada una ha abrazado, pero lo que creo que nos hace falta es ponerlo en valor, que es lo que tú acabas de decir. Hacemos esto. Pero bueno, ¿y dónde vamos con ello? ¿No están haciendo caso? ¿Las leyes están de cara para las mujeres? ¿Vosotras creéis? No. Pues tenéis la palabra para preguntarle a Sole y que ahondemos en el tema, pues casi hasta las 7 o así de la tarde. Así que, querida, ¿quién quiere la palabra? Por el micro, las personas que estáis conectadas, nos A la que encantaría estáis conectadas, ir a un me chat, dice, nos lo decís eso es. y ya está. A la que estáis conectadas, me dice aquí Soledad Murillo, nuestra ponente de esta tarde, y Lourdes Pastor, directora de estos seminarios, coordinadora, que por favor dejéis un chat y ya os contestamos. Sí, estupendo. La palabra está allí. Vamos a dar un primer turno, ¿vale? Y si alguien quiere contestar también, que estáis sentadas ahí, esto es lo que Aquí he tiene. visto otra palabra. Después de esta, ¿quién El ha levantado la rectorado es lo que tiene, claro, Ok. que es muy institucional. Es muy institucional. Buenas tardes, bueno, un placer escucharte, Soledad. Enriquecedor total. Yo, bueno, hago una reflexión, ¿vale? Desde trabajar en pie de calle, trabajar directamente con las víctimas de violencia de género, tanto en el ámbito, he estado en ejercicio profesional, en el turno de violencia, como ahora mismo como asesora jurídica, ¿no? En un centro de la mujer de Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Cuando hablamos de que todos estamos de acuerdo en la emancipación de la víctima de violencia de género, perdón, es que como que asusta un poco eso de oírte así, ¿no? Tan fuerte. Ahora. Sí. Cuando hablamos de la emancipación, que todos estamos de acuerdo en cómo emancipar a la víctima de violencia de género, creo que hay unas carencias brutales. Creo que no se nos pregunta a las que realmente trabajamos a pie de calle, con las víctimas directamente, y qué necesitan estas mujeres víctimas de violencia de género. Hay mujeres que por su situación salen a un recurso de acogida donde bueno, pues van a tener una atención más integral con sus hijos e hijas. No deja de ser un corte brutal en sus vidas porque salen huyendo de lo que conocen, de su entorno, de sus familias, de todo. Y aquellas mujeres que denuncian y todo se va al garete, ¿vale? Es decir, un archivo provisional, un sobreseimiento y de repente dicen, no tiene usted nada, vuelva con el agresor. ¿Vale? Entonces la emancipación para mí es de chiste. Las ayudas que tienen estas mujeres de víctimas de violencia de género son de chiste, porque tienen la RAI, renta activa de inserción, para las que no lo conozcan, 400 y pico euros. Cualquiera de las que estamos aquí viviríamos con esa ayuda, me pregunto. Yo no, creo que ninguna. Mujeres que el agresor ha conseguido un aislamiento social, laboral, donde no tienen nada. Entonces, ¿dónde está la emancipación? Realmente esos millones, ¿no? Que hablamos de un pacto de Estado, en vez de darlos a los ayuntamientos, ¿no podríamos buscar otra manera de que esas mujeres víctimas de violencia de género realmente buscaran esa emancipación? Que realmente hubiera una salida al final del túnel. Porque 400 y pico euros, perdonadme, no es una ayuda. No es una ayuda si no tengo autonomía laboral. No es una ayuda si no puedo volver a mi formación, a un certificado de profesionalidad. No es una ayuda. Entonces, cuando animamos y decimos, no estás sola, denuncia, no estás sola, díselo a tu vecino o vecina, perdonadme. Vamos a la realidad, vamos a la calle, ¿eh? Vamos a atender a estas mujeres víctimas con 3, un hijo, 2, 4, lo que sean. La exclusión social. Claro, vamos a ver. Hay gente en exclusión y gente que no, ¿eh? Pero gente que a lo mejor su vida está fuera de su familia de origen. Sí. Con trabajos, bueno, pues decimos efectivamente limpieza, negro,
vamos a decir, residencias de tercera edad, dependencia, eso, los cuidados, ¿no? Tan feminizados. Entonces, yo muchas veces, y además a mí yo soy un poco ahí reivindicativa, se me echan mucho las venas en este sentido, decir, cuidado, vamos a aplicar bien los fondos públicos. Vamos a preguntar qué necesita una víctima de violencia de género, dónde se encuentra, dónde está, qué trabajo tiene, cuántos hijos tiene. ¿Eso lo hacen los servicios sociales o no lo hacen los servicios sociales? No, pero además, aunque lo hagan los servicios sociales, perdóname, Soledad, Sí. como hablamos, leyes, Porque tienen aportaciones, necesitamos pasta, necesitamos formar a las víctimas, necesitamos que esta emancipación que yo me he apuntado. ¿Dónde está la emancipación de una mujer víctima? ¿Cómo puedo salir realmente de ahí? Compañera, ¿te puedes presentar, por favor? Ay, perdonadme, soy Raquel, vengo de Guadalajara, soy abogada ejerciente, ahora mismo no estoy en ejercicio actual, pero hemos estado como abogada ejerciente y ahora estoy trabajando en un centro de la mujer para... En Guadalajara. En Guadalajara, bueno, en un municipio que se llama Villanueva, de la provincia de Guadalajara, Villanueva de la Torre. Y bueno, pues llevo muchos años trabajando, tanto he trabajado en casas de acogida, etcétera, etcétera. O sea, llevo una vida trabajando. Perdona, Guadalajara es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Vale, gracias. La siguiente compañera, que aquí, por favor. Podéis hablar entre todas también, pero vamos a ver, los servicios sociales lo que hacen es o sea, lo que tú hablas de qué hijos tiene, dónde está, qué ayudas necesita, y es evidente que en la ley era de 2004, se planteó esa cantidad, pero era revisada por las comunidades autónomas. Entonces tenemos te quiero decir que hay una... Sí. No entremos en conversación, por Sí, favor. pero que quiero decir, bien, o sea, a mí me parece importantísimo también que haya propuestas, o sea, porque vamos a ver, en España, y te lo digo porque tenemos una cobertura con respecto a la violencia y una detección de violencia que no tiene Finlandia. Finlandia no tiene estadísticas contra la violencia, no tiene estadísticas, ni cómo se asesinan, ni con qué armas, ni qué cobertura personal tiene. Entonces, bueno, a mí me parece que ahí evidentemente hay un problema en las casas de acogida. Una de las cosas que se planteó cuando estábamos trabajando la ley es que el personal de la casa de acogida no era fijo, sino que estaba como personal flotante y eso generaba también un problema. ¿Qué ocurre también con las casas de acogida cuando son los chicos, los niños masculino plural, los que no pueden ir a esa casa de acogida? Y por lo tanto había que reformular eso. Y estamos aquí tenemos 17 estados. Y eso es fantástico porque cada uno puede estar trabajando dentro de lo que es un plano general de una ley. Nosotros trabajamos el título habilitante, es decir, no hace falta que una mujer denuncie. Si yo como trabajadora social viene una persona a contarme lo que le pasa, yo tengo la posibilidad de considerarla víctima de violencia. El Pacto de Estado tiene 293 medidas. Entonces, a mí me parece estupendo el que pensemos, hay que mejorarlo así. Pero diciendo también lo que se ha aportado. Aquí se ha aportado mucho. Y lo digo del propio ministerio, de Igualdad, ahora mismo, el propio ministerio se llama de las mujeres, ¿no? No, eso es el instituto. El Ministerio de Igualdad, o sea, Vicky Rosell ha reforzado. Yo trabajé, cuando entré en el 016, el convenio era de call center, que lo mismo sirve. El call center es un convenio que sirve para decirte, ¿dónde tienes el mejor hotel o tienes el peor hotel? Que no, un convenio de atención. Y había que cambiar ese convenio y fue un año de negociación con el interventor. Porque 24 horas en más de 15 idiomas de un servicio con personas tan capacitadas y además con ese impacto, que tú sabes el impacto que es, porque tú lo habrás vivido en primera persona, de lo que implica la violencia, hacía falta reforzarlo. Y ahora Vicky Rosell ha ampliado, porque la ley de violencia, es que la ley de violencia era para retransmitir cómo se negociaba, es decir, había que trabajar precisamente que se pudieran cambiar de ciudad, que pudieran buscar, o sea, una persona trabaja en el Corte Inglés, por poner un ejemplo, y se va a otro sitio y la empresa no puede decir ni mu. Es que tenemos una ley así, pero es que además lo mejor que ha hecho también Vicky Rosell en ese sentido, la actual delegada de gobierno, ha sido ampliar la violencia sexual. Hay una ley de violencia sexual extraordinaria. Por más que se hable de la puñetera rebaja con las penas, extraordinaria. Ahora mismo una alumna mía que pase a una sumisión química puede denunciar.
hace 3 semanas no podía denunciar. Se encontraba atrapada en el tema de yo subí a ese piso. Y por supuesto a la madre no se lo dice porque si no la pega un disgusto que se muere. ¿Qué pasa también con eso? Con el poder hablar en el sentido de, fíjate, que no es mi responsabilidad, porque lo que hace esta ley es desresponsabilizar a la víctima. Y la parte de educación sexual que se da a nuestras queridas hijas, hijos, sobrinos, sobrinas o nietos, no se desresponsabiliza a la víctima. Se sigue hablando de la sexualidad, pero no del placer ni del consentimiento. Se habla de los métodos anticonceptivos, siendo el país con menos niños de Europa. Bueno, yo diría del mundo, porque el resto ya de imaginaos, ¿no? Entonces, evidentemente, pero aumentamos a 800, aumentamos a 1.500, cuando pase de ser víctima de violencia de género, ¿qué hacemos? Buscamos además, tienen prioridad para acceso a vivienda social, prioridad para alquileres sociales, prioridades y prioridades que ha habido que negociar y por comunidades autónomas, que yo creo que ahí os habrán citado a las personas que estáis trabajando día a día para poder hacer las cosas lo mejor posible. O sea, yo no es que esté defendiendo a la administración, pero creo... Pero permitidme, por favor, estamos en el primer turno de palabra. Sí, sí. Toca a la compañera que tiene el micro. Cuando Pero hay que exigir... responda, sí, otra vez levantamos la mano. Sí, porque eso es lo que hay que... Claro. Vale, no, estaba esperando que ya terminase, por Dios. Bueno, vamos a ver, yo creo que lleva razón, se ha hecho mucho y se ha avanzado mucho. Pero, perdona, Isabel Fernández, gracias. Isabel Fernández, vivo en Córdoba. Bueno, por los años que tengo, mi lucha ya es de muchos años en este terreno. He estado también en el mundo de hombres trabajando. Pues sabes lo que Bueno, pues te tienes que poner tapones en los oídos y un poquito y ya está, porque si no, pues estás todo el día, digamos, de mal humor, ¿no? Pero bueno, he ejercido el periodismo, hace 14 años ya no, me dedico ahora a otro tema más tranquilito, pero bueno, sigo ahí, sigo en la lucha. Entonces, a ver, se ha avanzado muchísimo, pero ¿no crees que no hay la suficiente unidad entre nosotras? ¿No te parece que hay demasiada conglomeración de asociaciones dispersas y cuando llegan momentos de verdad, están las excusas? Yo esto no entiendo que haya tan poca gente. Yo esta mañana en la primera parte me he conectado online. Había solamente, cuando yo estuve, luego no lo sé si han subido, solamente 47 personas conectadas. Aquí estamos muy pocas y creo que esto tiene la suficiente importancia para que aquí estuvieran asociaciones de toda índole. ¿Cómo eso depende de nosotras? De esas convocatorias, de animarlas, de que se muevan, de que vengan, ¿vale? Quiere decir que nosotras tenemos ahí una parte de culpa. Esto con los hombres no sucede. Claro, ¿será que no tienen...? Lo de la culpa vamos a dejarlo ahí porque si no estamos con la estafadora, la culpa y el copón bendito. Sí, pero que tenemos que que unirnos. Luego, tampoco, yo no soy partidaria de exclusiones. Si yo hago algo de mujeres, excluyo a los hombres. No, para nada. Aquí tenía que haber hombres. Por cierto, mi marido va a estar mañana con nosotros todo el día. Hoy le ha sido imposible, está conectado online cuando puede, pero mañana va a estar aquí. Y echo de menos aquí hombres. Yo, previo a la Expo del 92 en Sevilla, en un congreso de mujeres empresarias, escribí un artículo donde decía que no se puede hablar de hombres o mujeres, sino de una sociedad que ambos compartimos y ambos debemos dirigir. Dirigir, ahí está la palabra. La palabra dirigir es masculina. Dirigir, ok. Compañera concreta, que le toca a Dulce. Bueno, perdona, que el resumen de mi pregunta era ese, que creo que hay demasiada dispersión en esas asociaciones. ¿Por qué una asociación pequeñita si a lo mejor hay otra que me va a cubrir lo que yo necesito? Que efectivamente, y unirnos, no pisarnos, unirnos. Muy bien. Gracias. Pero habrá ¿Qué que nombre? preguntarle Tienes la cómo. palabra. Un momento, porque Y tengo... después Lourdes, ¿no? Es que, tenemos preguntas. bueno, Venga, no, sí. porque voy a leer
Sí, contestamos, Lourdes, a la palabra de Dulce, a tu intervención, Bueno, y luego te toca a ti. soy Dulce Nombre Rodríguez, de aquí de Córdoba, de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Ponte de pie, Dulce, Ay, por favor. bueno, me vaya. Gracias. Bueno, lo primero, una reflexión sobre lo que ha dicho la compañera. Cuando las alas del avión paradas, cuando las alas del avión estén en horizontal, en la misma línea horizontal, entonces podrá volar el avión. Cuando las alas del feminismo y el machismo estén igual, entonces podrán venir los hombres, podremos dedicarle a los hombres, pero del momento el problema que tenemos es una desigualdad y la tienen porque el patriarcado lo ha hecho con nosotras, en este caso con el 52% de la ciudadanía. Creo yo. Ese es mi punto de vista. Y voy a afianzar de alguna manera, desde mi experiencia personal, yo trabajo también directamente con las víctimas de violencia, no soy abogada, yo soy una simple educadora, No, eso sí, en mi vida laboral, pero desde hace 35 años estoy en la calle con las víctimas de violencia claro, claro, y conozco. claro, claro. Yo creo que lo ha dicho Soledad y hay que recargarlo, porque ya tenemos bastantes males como para no ver lo positivo. Igual que el feminario es una cosa positiva, yo creo que la Ley Integral contra la Violencia de las Mujeres y el Pacto de Estado es la mejor herramienta que hoy por hoy tienen las víctimas para intentar salir del agujero de la violencia. Eso es lo que pienso. Lo que pasa que sí nos tenemos que hacer una propuesta e insistir, porque ese es el compromiso, que esos 500 euros, 200 para los ayuntamientos tienen que subirse, tienen que incrementarse. Eso sí creo, porque 200 euros para 200 millones. 200 millones, perdón, sí, no lo hemos, perdona, 200 millones para 8.000 y pico ayuntamientos, a mí me parece que es muy poco, a pesar de que solo son los ayuntamientos que pertenecen al Biogen, al menos en la última, es muy poco. Y en esas bases que ponen para solicitar, deberían de decir que también, además de concienciar, de reivindicar los ayuntamientos y de echar ese dinero en actividades, debe ser, en eso estoy de acuerdo, en alguna ayuda económica a las víctimas de violencia, no con esos 400 que no le vale para nada. Yo creo que en eso también deberíamos de insistir. Y efectivamente, hay prioridad en la Ley Integral y en el Pacto de Estado para las mujeres víctimas de violencia, viviendas de alquiler. Hay prioridad. Y residencia para mujeres mayores de 65 años. Sí. Pero es la realidad que vivimos, quienes estamos, es que eso no se está llevando a cabo, porque pertenece a la comunidad. Es responsabilidad de la comunidad y de los municipios. Y aquí en Córdoba, que hemos tenido la suerte de tener una empresa y tenemos la suerte de tener una empresa pública de vivienda, se ha estado haciendo durante mucho tiempo. Ahora ya no se hace. No se está haciendo. No hay vivienda. Según algunos o algunas no hay vivienda. Eso es lo que tenemos que insistir. Si tenemos una ley y un pacto de Estado que nos costó la misma vida sacarlo adelante, yo creo que debemos de insistir en que se cumpla y que se aumente el presupuesto económico. Eso es fundamental. Y por supuesto creo que son momentos, el patriarcado está haciendo una cosa con el conjunto de las mujeres y es dividirnos. Eso es otro logro del patriarcado. Y creo que debemos, en este seminario se ha dicho, en otras ocasiones muchas veces, que hay más lo que nos une que lo que nos separa. No vamos a darle ese gusto al patriarcado, porque ya difícil lo tenemos. Y enhorabuena por el seminario, por el 33. Lourdes, tienes la palabra y luego seguido nos dicen las preguntas, ¿vale? No sé si aquí, mira, si me pongo aquí a lo mejor la cámara. Luego hacemos otra ronda. Si vamos quieres. por orden. A ver, primero voy a leer lo que tengo de internet y luego yo también quiero intervenir porque que esté pasando el micrófono no parece que no puedo decir nada. Entonces yo también quiero decir algo. Bueno, entonces, las personas que hay conectadas, que os quiero aprovechar para deciros que teníamos, si no me equivoco, casi 500 inscripciones de todas las partes, no solo de España, sino de otros países, que hay personas conectadas de otros países, mayoritariamente mujeres, porque esto de la defensa de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad no ha ocupado solamente a las mujeres, porque los varones tenían
todo el espacio conquistado y las que estábamos ocupadas en esto hemos sido las mujeres. En el momento que se ha visto un poquito de punta a esta causa, que el poquito de punta, querida Soledad Murillo, estará de acuerdo conmigo, que se le vio muy bien en la gran manifestación primera que hicimos en Madrid, en el Tren de la Libertad, se vio el músculo. 1 millón de personas. ¿Cuánto? 1 millón de personas. 1 millón de personas. Se vio el músculo que tenía el movimiento feminista, el movimiento de asociaciones y de organizaciones de mujeres feministas. Entonces empezaron a sumarse un poquito, bastante, más de la cuenta, sectores que se están apropiando de lo que tiene más de 3 siglos de historia, que se llama movimiento feminista. En este feminario, en concreto, se llama feminario porque no hemos querido, seguimos en la misma línea, ha habido hombres sentados en esa mesa porque han ocupado cargos políticos, como el magnífico rector, magnífico porque es rector y porque además es un ser humano magnífico que se llama Manuel Torralbo y es el rector de esta universidad. Ahí han estado sentados señores porque han ocupado cargos políticos, pero no han estado señores dando conferencias, porque nuestra intención y nuestro objetivo y nuestro lema ha sido que mientras haya mujeres que no han tenido la posibilidad de ocupar espacios públicos y de coger un micrófono, pues no se iban a subir hombres a dar ponencias. Por eso se llama feminario. Lo que sí pueden los varones, por supuesto, y esta mañana, que la compañera ha dicho que estaba online, no has visto cómo estaba la sala, no se ve porque se ve solo esta parte del escenario, había muchos varones porque han venido sobre todo de institutos y algunos otros que vienen porque les interesa. Dicho esto, os voy a leer las intervenciones de internet, que os agradezco mucho a las compañeras que están conectadas, como digo, desde todas las partes de este país. Una de ellas se llama, yo cada vez veo menos, Mari Carmen Lara, dice: trabajo con personas en riesgo de exclusión social y hoy una mujer mayor de 45 años, familia, monoparental, ya es persona en riesgo de exclusión social. Hay ayudas, pero no hay trabajo y las ayudas se terminan. Nos cuesta la vida encontrarles trabajo. Hay otra, te las voy a leer las tres. Otro comentario, Lidia Selles. Gracias por la ponencia, fundamental hablar de corresponsabilidad y no de conciliación. Quería preguntar sobre estrategias para conseguir la conciencia corresponsable en la empresa. A través de los planes de igualdad solo se habla de conciliación y los sindicatos en general ponen el foco allí, pero la realidad es que mejorar las medidas de conciliación conlleva que más mujeres concilian, pero lo de la corresponsabilidad se queda lejos. Gracias. Y nuestra querida Sonia Lamas Millán, te mandamos un abrazo grande, pregunta para Soledad Murillo de la Vega, ella que es profesora de la universidad, ¿qué percepción nos puede dar de la falta de formación feminista en el alumnado, quienes van a ser mujeres y hombres profesionales? Antes de sentarme y seguir pasando el micrófono en el siguiente turno de preguntas, quiero decir que la experiencia que yo tengo, y ya tengo unos cuantos años y llevo en el movimiento feminista desde que nací, y por el conocimiento que se tiene cuando se conoce la vida de otras mujeres feministas, esto de la memoria, que luego cuando sea mi turno de eso os voy a hablar, de la memoria feminista, las feministas a lo largo de la historia nos han excluido y hemos estado solas. Ahí tenemos a Clara Campoamor, que se murió sola, exiliada. Ahí tenemos a Olimpia de Gouges, antes hablábamos con Cristina Almeida, que le cortaron la cabeza en plena Revolución Francesa, cuando parecía que había una ola grandiosa de libertad, igualdad y fraternidad. El feminismo nunca ha sido un populismo y no ha arrastrado masas. Yo me he visto en esta ciudad de Córdoba con mi madre, con Rafaela Pastor, aquí algunas compañeras asienten con la cabeza, en un banco en el bulevar, ella subida con un megáfono, y estaba ella sola y 5 más abajo con una pancarta que no éramos suficientes ni para coger la pancarta.
Tenemos un momento en el que las redes sociales y el ver las cosas en streaming hacen que nos dividamos, que nos quedemos muy cómodamente en las casas y desde luego siempre va a ser mucho más aplaudido el populismo y lo que no ofende y no le mete el dedo en el ojo al patriarcado que los discursos que defienden los derechos de las mujeres. Gracias, Soledad Murillo. Gracias, Soledad Murillo, porque llevo toda una vida viéndote desde todos los espacios que puedes, defendiendo los derechos de las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo en que en este país hemos sido pioneras y en esta Andalucía, tú lo sabes, Mucho más. aún más Mucho pioneras más. en Mucho leyes más. de igualdad y en Mucho leyes de más. prevención de violencia Mucho contra más. las mujeres. Pero compañera, esto no es un país, no es el mundo ideal, No, se hacen las leyes y ya todo funciona estupendamente. Para eso tú estás en un sitio y nosotras te apretamos y Claro, tú claro. lo trasladas. Claro. Ya está, la siguiente. Bueno, ¿Contesta, Sole? sí, contesta Soledad Murillo. Además, primero le vamos a dar la Pero- bienvenida nuevamente a Juana Castro, nuestra poetisa preferida. Juana, te queremos. Sole, tienes la palabra para contestar lo último. Me parece estupendo que se haya citado la Expo 92. Maragall en ese momento era alcalde de Barcelona y cuando le dijeron cómo era posible que hubiera planteado un proyecto tan ambicioso y tan bien diseñado, dijo, es muy fácil, yo he convocado a asociaciones de mujeres. Las asociaciones de mujeres saben dónde hay un vado, dónde hace falta un semáforo, están permanentemente utilizando transporte público, también utilizan su coche privado cuando es necesario, pero saben perfectamente si el transporte público llega al centro de salud o no llega al centro de salud. Dice y además, porque le preguntó un interlocutor en esa sala enorme que tenía el Ayuntamiento de Barcelona, y dijeron, ¿y por qué asociaciones de mujeres? Dice, porque ellas están siempre compartiendo experiencias sobre la ciudad. De ahí también que está la memoria de la ciudad, todo lo que significa el cambio de las calles, los nombres propios, ¿no? Y me pareció una persona que entendía que la participación era un ejercicio de corresponsabilidad política. Me pareció fantástico. Entonces me parece genial que se hable del 92, de la Expo 92. Desgraciadamente tiene Alzheimer. No se me ocurre una enfermedad más cruel. No, para alguien que ha estado tan pendiente de la participación y que ha estimulado participación, ¿no? Ser educadora es ser absolutamente necesaria en todos los equipos de familia. Las educadoras son las que entran en una casa y saben en esa casa cómo se vive. Nada más abrir la puerta. Eso es una educadora. Eso es una educadora, para que se sepa lo que comporta esa profesión. Es que nada más abrir la puerta, sabes si se cocina, si se limpia, nada más abrir la puerta y si hay unos hábitos saludables dentro de esa casa. Esa es una educadora. Totalmente. Totalmente. Evidentemente, mi pregunta, Lourdes, es cierto que el Pacto de Estado era para unos años, se ha prolongado, son 200 millones, pero son 200 millones cada 6 meses, o sea que dentro de lo que es un año y desde luego ampliable. Hay ayuntamientos que te dicen que necesitan más y hay una no cobertura en el sentido de no limitación, es decir, que se va a dar el dinero. Y a mí me preocupa que yo en mis cursos de primero me encuentro todavía chavalas de 18 que sufren violencia. En todos los cursos de primero. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde se aprende la autonomía? ¿Dónde se aprende a que tú no te dejas avasallar en el sentido de dejarte avasallar, sabiendo que todas, por lo menos yo lo digo aquí, no tengo ningún problema en decirlo, como lo digo en mis aulas, yo he salido con una persona que marcaba en todo momento dónde íbamos, con quién íbamos y qué hacíamos. Yo era una persona formada, militante feminista en Madrid, y estaba en la Complutense haciendo 1000 cosas y después estaba trabajando y estaba estudiando y haciendo 1000 cosas. Pues sí, ¿dónde ibas? ¿Con quién ibas? ¿Y qué hacías? El sometimiento. Naturalizar el sometimiento, naturalizarlo. ¿Dónde aprenden autonomía? ¿Dónde aprenden que...? Porque lo de la relación tóxica, mira, la relación tóxica tiene que ser muy tóxica para que sepas que es una relación tóxica. Y te puede decir un alumno, es que su generación todavía tenía relaciones sexuales por afecto, pero la nuestra no.
Nosotros hacemos tríos. Entonces tienes que contestar, pero el trío lo decides tú o lo decide tu chica, cariño. O lo decide él. Y vamos a los Erasmus. Y entonces, cuando termina la carrera, tengo que preguntarle a mi novio si le parece bien que me vaya a Bratislava. Tengo que preguntar. Eso no ocurre con los chicos. ¿Qué pasa con la autonomía? ¿Qué pasa con la autonomía? Porque en el momento que tú tienes un proyecto de vida y además tienes... Yo creo que en ese sentido, o sea, es importante pensar en cómo hemos a veces nosotras mismas experimentado el agrado, el mantener la relación por mantener la relación, el mantener la relación por mantener la relación, y digo así, por mantener la relación, lo que nos ha llevado a una escala de renuncias pequeñitas, pero que van haciendo mella en la propia definición de quién eres y por qué eres. ¿Cuántas veces hemos apoyado la transgresión y en cambio estamos todas dispuestas a apoyar a alguien que tiene una enfermedad? Y la transgresión y la locura en el sentido de romper convenciones, eso no se hace, no se hace, no se hace. Entonces, bueno, podemos seguir pagando, podemos seguir metiendo dinero y está creciendo el tema de la violencia. Está creciendo los institutos. Está creciendo el instituto. Los chicos se dirigen a las niñas como zorrita putamente de aquí. Hay unas relaciones, bueno, ya lo sabéis, todavía a ver si cerramos el puñetero canal el canal de pornografía, que es cerrarlo, cerrar el canal de pornografía. Oye, es que no podemos entrar en todos los sitios. Tú entras a un contenido y tienes que identificarte en una plataforma, pero en cambio este canal no hace falta que te identifiques, entras. Porque hay unas relaciones sexuales donde, bueno, yo cuando estaba en el gobierno en el año 2005, vinieron a mi despacho personas que tenían club de prostitución, club de alterne, ¿no? Y, por supuesto, lo que planteaban era la regularización de la prostitución, porque decían que era un trabajo digno como los demás. Claro, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pero claro, tú tienes que pensar y que tienes que cambiar la clasificación de hostelería. Tienes que cambiar la clasificación también de lugar que no está blindado por ser un lugar privado. Y entonces tienes que trabajar con la policía y con Interpol para que entre a los sitios. Es decir, que es que las cosas son muy complicadas. Y entonces tienes que buscar alianzas. Tienes que buscar alianzas. Y buscar alianzas significa que trabajar contra la prostitución es trabajar con fronteras, con embajadas, sí lo he dicho bien, con embajadas. Trabajar con trabajadoras sociales, con educadoras, con policías, mujeres policías y hombres policías que están permanentemente pidiendo que cambie la ley de extranjería. Es decir, son tantos factores, hay una agenda tan enorme, en términos precisamente de proteger a las mujeres, ¿no? ¿Dónde se aprende la autonomía de tal manera que tú digas, no, perdona, yo no he venido a este mundo para que tú estés bien, querido? Ni en broma. Ahora se habla mucho de la estrategia de las soledades, ¿no? Aquellas mujeres que viven solas porque viven más y, por lo tanto, como siempre decimos y como decimos en la CEDAW, viven más porque están más enfermas y evidentemente requieren más cuidados, ¿no? Pero, es decir, que viven solas. ¿Cómo pactamos? ¿No? ¿Cómo pactamos? A mí me parece que Clara Coria aquí es fantástica. ¿Cómo pactamos con los independientes que conviven con nosotras? El retrato del COVID es una bofetada. Es una bofetada absoluta, absoluta. Si no vemos eso, podemos seguir, pues eso, con la vida rosa. ¿Cómo se pasa de cuidar, de expropiarme, de qué necesitas, déjalo hago yo, a estoy yo primero? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? ¿Tenemos eso resuelto o no tenemos eso resuelto? Vamos ya cuando están golpeadas o maltratadas, como me decía el otro día una trabajadora social de Alcobendas, o una toalla mojada para que no se le notaran las heridas, pero claro, su marido era un gran banquero. ¿Y si se separa de ese gran banquero? De gran banquero, no de 400 euros, de gran banquero. ¿Sabéis lo que le dijo ella? Si yo me separo, me exilio, exiliarse. Los primeros mis hijos, ¿qué van a decir? ¿Y el proveedor de renta? Entonces, ¿cómo estamos criando a los hijos y a las hijas? ¿Como proveedores? ¿Se van a Blanca? iPhone, ¿qué necesitas? Pídeme lo que quieras. De tal manera que esta mujer, que además tenía un buen empleo, no quería exiliarse.
de conocidas, de amigas, de personas y por supuesto llevaba en silencio, como todas las víctimas de violencia, el maltrato que sufría en casa. Esta vez era con toallas, con lo cual no le quedaba ningún tipo de señal que pudiera ella ni le iba a hacer. No era la primera, no era la primera. Yo hice grupos focales con mujeres con un salario espectacular y el indicador de captación era que sufrieran violencia psicológica. Ahí vinieron. ¿Qué nos pasa en términos de pactar un buen trato y pasar, si ese buen trato no se cumple, a que no sea negociable otro tipo de relación? La conciencia de corresponsabilidad pasa por desertar del cuidado de infraestructura. Digo desertar. La deserción está castigada con la pena de muerte cuando hay guerra. ¿De acuerdo? La corresponsabilidad pasa por desertar del cuidado de infraestructuras. Esto hay que hacerlo y hay que hacerlo. ¿Cómo nos organizamos? No es que sí, tú no puedes ver a mamá así, pero tienes que pagar un turno, por supuesto, con todas las condiciones de contrato y con todas las condiciones laborales. Punto. No. Ahora, si yo cedo, si yo digo no te preocupes, ya lo hago yo, porque en el sufrimiento es que lo del catolicismo, lo del nacionalcatolicismo, no es que salga Franco debajo de un palio. Es que el nacionalcatolicismo es el látigo, es el sufrimiento. Está muy bien el nombre de lo que decía Nuria Varela, de exhaustas, ¿no? Exhaustas. Cansada de estar cansada y cansada de estar cansada. ¿Por qué tenemos que afianzarnos entre nosotras? Porque el que yo vaya sola a un bar, ahora ya no tiene ninguna importancia, pero cuando llegué a Salamanca hace 35 años, yo estaba divorciada y me decían mis compañeros, me miraban buscando una discapacidad, claro. Bueno, era difícil estar en un bar o estar en un lugar donde no estuvieras acompañada. Es difícil para mis alumnas salir. Las madres le dicen, ten cuidado con quién estás y si es el chico, a ver con quién conduces. Día de hoy, 2023, alumnos de primero y de cuarto. Y eso va sentando las bases sobre el cuerpo, como si el cuerpo fuera un campo de batalla. Esto no te lo puede experimentar un hombre, igual que yo no puedo experimentar lo que significa ser el principal proveedor de renta en una familia, excepto que yo sea una directiva y esté con una familia con menor capacidad retributiva, ¿no? Entonces, es evidente que hay que hablar de mujeres porque es que nosotras tenemos unas diferencias, desigualdades profundas y en la medida que las pongamos en común, se convierten en un tema público, en un tema político. Cuando Kate Miller dice que lo personal es político, lo que está planteando es que nuestra vida diaria es una reproducción de las convenciones sociales. Yo no tengo por qué cuidar. A mí no me trates así, no me faltes al respeto, porque en Navidad lo celebras solo. Seas mi hermano, seas quien coño seas. O sea, no es normal, no es normal. El otro día con médicos, es que las mujeres traen a los niños inmediatamente, son unas pesadas. Enseguida digo, perdona, mira cómo está la parada de autobús del clínico. Mujeres. Por lo tanto, de las 100 horas que tienen que cuidar los servicios sanitarios, 80 lo hacen las mujeres. La red de mujeres, hasta la nuera, cuida por la cara, porque los sindicatos no quitaron el permiso de filiación. Es decir, que o nos ponemos intransigentes, y la intransigencia es desobediencia civil, o transigimos y nos culpabilizamos. Entonces, culpabilidad, premio grande. Premio enorme, porque eso significa que estás transgrediendo, pero la intransigencia es desobediencia civil y no hemos hecho desobediencia civil en la vida privada, no lo hemos hecho. Lo siento, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. ¿No hay desobediencia civil? No la si os parece, Sole, estoy poniendo muy pesada. nos quedan 15 minutos. Vale. Hay un segundo turno de palabra que está Inma. Ahí está. Y esto que misma. ¿Y quién más por aquí? Isabel Mastrodomenico. Isa conoce las universidades, conoce todo. Almeida, ¿no? Vale. Bien, pues entonces, Inma, Sacri, ¿quién más? Por aquí había alguien. Isabel,
Maestro Doménico. Y Rafaela, ¿os parece? ¿Hay alguien más? Y cierra Sole. Muy breve vamos a hacer. Venga, un minuto. Es un gusto oírla y sobre todo un aprendizaje. Ha hablado del envejecimiento activo en la ciudadanía. Yo quiero hacerle dos preguntas. Una es, ¿cómo se compatibiliza el edadismo con el envejecimiento activo cuando hay una franja de edad en la que se cubren prácticamente todas las necesidades? Pero al ser el envejecimiento activo mucho más tardío, hay otra franja de mujeres con 80 y tantos años que tienen una calidad de vida y de ella no nos preocupamos. Esa es una pregunta. Y la segunda, hay unos estudios ahora hablando de la inteligencia artificial y tal, pues es de una señora bióloga que se llama Estrella Núñez, Sí. que no sé si lo habéis oído, pero es muy interesante sobre la genética y la epigenética modificando el genoma. Es una bioquímica y piensa sobre el desarrollo molecular y yo le pregunto, ¿usted piensa con todos los problemas éticos y tal que se puede revertir el envejecimiento desde la genética y el genoma? Gracias. Vale. Gracias, Inma. Sakti, tienes la palabra. Buenas tardes. Estoy muy de acuerdo, Soledad, con lo que has dicho de la desobediencia de las mujeres, que al final es desobedecer los mandatos de género. No es otra cosa. Sí, sí. Al final es no obedecerlo, de hacerle la vida agradable a los hombres en todo tiempo y lugar. E hijos adultos. Sí, claro, sí, claro, los meto. Entonces, lo que vengo a decir es que ahora mismo las mujeres que desobedecemos en la actualidad a una situación que ha venido, llámalo resaca o como quieras, nos llaman terfas. Terfa. Y eso lo dejo aquí. Feministas trans y tras excluyentes. ¿Vale? Y lo quería dejar aquí. Ya está. Maestro Doménico, tienes la palabra, querida. Bueno, yo hago dos apuntes con el tema de la universidad, porque una de las compañeras que habló en el primer turno hablaba de cómo actuar para que la igualdad existiese, que preguntaba a Sole acerca de qué estaba encontrando en las universidades. Y esto me recuerda una vez que estábamos en la Complutense, en la Facultad de Comunicación, y estábamos haciendo una formación y teníamos un debate con Isabel Tajahuerce, que en ese momento estaba ella en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense. Claro, Isabel es una profesora que lleva muchísimos años en la Complutense y mi postura, ese día ella me abrió una ventana nueva, ¿no? Porque mi postura es que necesitamos, además como docente lo tengo clarísimo, necesitamos incorporar la perspectiva feminista transversalmente en la formación. Pero es que en este momento tenemos un problema que no hemos resuelto desde hace mucho tiempo. No hay quien imparta esa formación. Porque las mujeres que nos hemos dedicado a formarnos como agentes de igualdad desde las diferentes disciplinas, primero no tenemos reconocido el título como tal. O sea, mi máster es un máster en igualdad de género en las ciencias sociales, pero no existe un colegio de agentes de igualdad. Y esto tendría que existir ya. Totalmente. Y tampoco existe personal cualificado para trabajar en la docencia con esa formación incorporada. Entonces, desde mi campo, que es la comunicación, ¿cómo incorporamos esa perspectiva en las facultades de comunicación si lo que tenemos son profesores y profesoras que no saben de qué les estamos hablando, que creen que simplemente conocer un decálogo, pero no saben cómo aplicarlo, que no se cuestionan qué es esto de incorporar la perspectiva feminista en la comunicación?
que no saben cómo trabajar el problema de la prevención y de la concienciación en materia de violencia contra las mujeres y niñas en los medios. O sea, esta mañana hablábamos de las redes sociales y hablábamos del impacto, por ejemplo, que está teniendo en TikTok, que es una sola red social, pero hay muchas más, porque está siendo un foco de captación para víctimas de las redes de explotación sexual. Sí, Y esto OnlyFans, por no se ejemplo. está identificando desde las OnlyFans, facultades. Mm. Así que hay que hacerlo. Una de las reivindicaciones que tenemos que empujar, y rápidamente acabo, tenemos que abogar porque haya más estudios especializados en la academia, pero también tenemos que abogar porque esa perspectiva educativa se vertebre mucho más fuerte en el movimiento asociativo. Necesitamos, estos espacios son claves. O sea, lo que decía, perdón, porque ahora mismo no me acuerdo quién fue la que lo dijo, pero es que esto tendría que estar lleno de gente. Sí. Y todos los espacios como estos, las escuelas de pensamiento feminista se tienen que recuperar y tenemos que volver a llenar estos espacios porque esto es lo que luego nos permite ir articulando e ir vertebrando. Y por último, para apuntar una cosa. Hace unos años hablábamos con una fiscal de violencia de Valencia que ella hacía una acotación que a mí me parece muy interesante y es que ese repunte de denuncias en menores se correspondía en ese momento, supongo que a día de hoy se sigue manteniendo así, con el tiempo que tuvieron para crecer y llegar a esa edad, las personas que dejaron de recibir formación para la ciudadanía, educación para la ciudadanía, es decir, esa formación que estaba educando en igualdad en las aulas. Es decir, si no tienen esa formación en las aulas, empiezan a reproducir el modelo que el sistema patriarcal les impone y es el modelo violento, con todo lo que ahora genera tener acceso a la pornografía de manera directa, fácil a través del móvil y abierta siempre en las redes sociales. Abierta la red, sí. Y cierro con esto. Perfecto. Gracias, Isabel. Bien, pues me toca la palabra. Yo quería decir, como trabajadora de casa de acogida desde hace 25 años, ya no estoy en la casa de acogida, me he jubilado. Perdona, pero ahora verás. Ay, perdón, sorry. Bien, que respecto... Estoy diciendo que qué bien. Como ha salido al principio lo de las casas de acogida, compañera, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo una experiencia de 25 años de trabajo en casas de acogida y una frase que cada día la defiendo más, y esta frase la dijo Carmen Olmedo. Un país que esconde a sus mujeres es un país enfermo. De momento estamos haciendo o está haciendo el gobierno y el poder lo más imprescindible, que es salvar a la vida de las mujeres como sea y como pueden, ¿no? Y como sea como pueden, es que llama a la policía, te llevan a una casa de acogida, que hoy conseguimos que lleven a las mujeres, perdona. En Toledo no será, pero en Andalucía ya te digo yo que sí. Hace 15 años llamaba a un pueblo y te decía el mismo policía, no, mire usted, yo no te la puedo... Digo, mire usted que hay que recoger a una señora que está paleada. Ah, no. Digo, ¿cómo no? Dice, es que solo tenemos un coche. Digo, bueno, pero dice, el coche está solo para la emergencia. Y yo decía, pero oiga, esto no es una emergencia. Compañera de casas de acogida, ¿no sabéis cuántos enemigos me he ganado? Y alguna enemiga por defender que las mujeres salieran del hoyo de la violencia. A los años, ya con muchos años, Cristina, he entendido que ese no era el medio. Creo que lo ha dicho Soledad. La violencia contra las mujeres no se puede erradicar en casas de acogida, ni se puede erradicar en un curso de autoestima, querida. Ni en un curso de... no quiero decir más porque no quiero ofender a nadie. La violencia hacia las mujeres hay que trabajarla desde la cuna. Desde penalizar los prostíbulos, penalizar el comercio que las dependientas por orden de su jefe dice que es para una niña o para un niño y le recomienda celeste o blanco. El cine,
donde sabéis que tan pocas mujeres directoras tenemos de cine. Los cantautores y cantautoras, que el otro día estaba yo haciendo pilates, porque tengo la espalda fatal, y aunque no la tenga, pues voy a hacer pilates y punto. Y todas las chicas de pilates dicen, ay sí, a mí esta canción me encanta, porque eran cantautores. Y me quedé sorprendida de que los cantautores eran solo, yo no los voy a nombrar porque ya los nombraron ellas, pero no nombraron a Maritini, a Cecilia, a otras mujeres que nos han ayudado a despegar a las mujeres de ese suelo que nos maltrata. Totalmente, yo no me voy a conformar con lo que hace, por eso estamos aquí. Y por eso estamos aquí, porque somos una minoría, querida. Nosotras no somos populistas. Nosotras no llenamos campos de fútbol porque no tenemos capital. Aquí no hay capital. Aquí lo que hay son mujeres que quieren salvarse del mundo en el que les ha tocado vivir y eso lo llevan a sus familias, que no es poco. Cuando nosotras tengamos para fletar autobuses, como tienen, por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, los fútbol, los no sé cuántos, los verdes, los blancos, os aseguro que no que llenábamos este salón, llenábamos los campos de fútbol. A mí no me gustan, a mí me gustan sitios de pensamiento. Llenaríamos como 3 facultades en Córdoba, seguro, en un día, con las mismas ponencias. Pero esto todavía está tan mal visto, compañera, que se cree el sistema, que se cree el poder, que las mujeres feministas tenemos que ser voluntarias, porque al fin y al cabo nos juntamos para hablar de nuestras cosas. Estas van a hablar de sus cosas y punto. Y no venimos a hablar de nuestras cosas, venimos a hablar de la civilización, venimos a hablar de los derechos humanos, venimos a hablar de que no nos sigan explotando, violando, prostituyendo, esclavizando. Eso no vende. El feminismo no vende. Vende lo que decía esta mañana Mastro Doménico en las redes, que tenga gran capital y que se coja un grupo y digan, ¿queréis que vayamos a por esto? Pues vamos, porque tenemos dinero. Yo agradezco muchísimo a las que nos estáis oyendo en vuestras casas. En este país y en el mundo entero ha habido una pandemia en el siglo XXI que pasará a la historia, que mi bisnieto, no casi mi bisnieto o después la recordarán, y que ha hecho una mella grande y ha hecho parar el mundo, porque no solo hemos sufrido que se nos vayan seres queridos, que de alguna manera abandonen a las personas que no podían salvar sus vidas porque no tenían vacuna, porque en Europa sí teníamos vacunas, aunque hubo muchas viejas y viejos que murieron en centros geriátricos porque no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, ¿vale? Pero además de eso, la pandemia también nos ha hecho más daño, y es que en lugar de estar repachingadas como estáis aquí vosotras y yo que estoy comodísima, nos quedamos mejor en nuestras casas, querida, porque claro, también es que es muy pesado porque estamos muy trabajadas, porque estamos muy cansadas, porque estamos muy rendidas y porque al fin y al cabo estamos todo el día dándonos con el muro, Yo os animo a las que nos estáis viendo que por lo menos sigáis viéndonos desde vuestras casas. Nos vamos a ver el año que viene. Y a vosotras que estáis aquí, os abrazo desde el corazón y os digo, no os rindáis, que no van a poder con nosotras. Que el feminismo siempre ha sido una minoría, como son las minorías, digamos, no, sí una minoría, pero como son las minorías intelectuales, las minorías del conocimiento, la vanguardia, efectivamente. Vamos por delante, es muy difícil. Hoy, mañana que salga en esta Córdoba nuestra, con todo mi respeto a las mananteras, y decir, compañeras, vestirnos de negro, con tacones de negro, con peineta y con mantilla de negro y con la vela en la mano, y que no nos dejen ser propietarias de esas cofradías y de eso. No, vamos a pensárnoslo. Esto se ha cundido mucho, esto de yo soy feminista. No. ¿Tú has leído a Flora Tristán, Simón de Beauvoir, a Kate Miller, a Alejandra Kollontai, a Amelia Valcárcel, a Lidia Falcón? Pues nuestra compañera que decía el mal de las mujeres, el mal que no tiene nombre. Betty Friedan, me pega cuando ha dicho Soledad Murillo
transgredimos alguna de nosotras, nos cuesta transgredir, pues yo creo que seguimos teniendo el mal que no tiene nombre. Y el mal que no tiene nombre, querida, es que todavía queremos seguir agradando, siendo correctas y no salirnos del plato. Y yo os invito a que para el próximo feminario vengáis aquí diciendo, me salí del plato y hice esto. Cuando un tío vaya en un autobús en pantalón sin camiseta, yo me bajo el vestido y me quedo en teta. ¿Sí? ¿Esto parece un chiste? No, no, eso Pero es que me mandan a parece, la policía y te llevan a la comisaría. me parece fantástico. Porque se creen que están locas. ¿Eh? La interpretación de la realidad. Entonces, Es así esto de es muy machista, duro. querida. Esto es muy duro, pero una mujer cuando llega a las casas de acogida ya la ha destruido el sistema, además del maltratador Ya personal que llega ella devastada, ya llega Además. devastada. Llega devastada. Cierra tú la mesa, Sol. No, me parece que yo no tengo nada No. más que decir. Si cierra, por favor. Ya no tengo más que decir después Sí, de lo que ha porque dicho después ella, de pues verdad. te ponemos en el brete de que tienes que cerrar. Yo ya he dicho que el próximo año, por favor, os quiero aquí contándonos qué habéis transgredido. Yo voy a ver qué transgresión hago. Allí. Sí, la última y después Sole. Y pasamos a la mesa virtual. ¿Virtual se llama? Ahora. Sí, online. sí, online. Sí, con micro, por supuesto. El micro. Y de pie, por favor. Y te presenta. Las jóvenes y las mayores y las miembros. Bueno, no quería intervenir otra vez, pero es que me ha encantado también esta ponencia. Gracias a Soledad Bueno, encantado. y a Rafaela también. Encantado. En verdad, mi intervención era más en respuesta a lo que ha comentado Isabel del feminismo en la academia y en la educación. Y es que verdaderamente sí que hay muchas mujeres formadas en feminismo, tristemente formadas fuera de la academia por interés propio y muy formadas, y lo intenta llevar a las aulas, pero les cuesta. Pero a mí me preocupa, y también es otra reflexión, que estoy hoy con las reflexiones que me habéis evocado, ¿no? El que la libertad de cátedra precisamente se traduzca en no vamos a meter el feminismo aquí, porque yo en mi clase no hablo de esto. Entonces no es una imposición, se supone que las universidades tienen que ser transmisoras de valores, pero esa libertad de cátedra a veces choca con los valores feministas. Y solamente por recordar que hubo una serie de charlas sobre, voy a decir prostitución, pero las charlas eran sobre trabajo sexual, literalmente. Entonces fuimos a rectorado en la universidad y nos dijeron que eso era libertad de expresión. Y como el título se llamaba Debate sobre trabajo sexual, estaba justificado. Era el sindicato supuestamente de proxenetas que estaban allí. Entonces, eso es una preocupación que tengo. Luego, lo que has hablado esta mañana de neutralidad, de que solo el jabón es neutro, en las aulas, en las clases de psicología se ve mucho. Toda la psicología se supone que es neutra, objetiva y carente de valores. Los valores son machistas. Mentira. Pero allí no se percibe, ¿no? Yo le digo que es mejor ser honesta que neutra y tenemos que hablar de la verdad, pero es complicado, así que te agradezco también el labor en la academia, que es complicadito. Y nada más, que muchas gracias. A ti, por Que me cuesta exponerme, pero Sí, que... el profesor. Gracias. Pues El micrófono, las compañeras del micrófono están un poco despistadas. Lourdes, súbete, que termina Sole. Pues tú sigue dando clase de lo que la libertad de Yo me cátedra. estoy rindiendo porque es que es cansado. Claro, no, pero tú sigue dando Es como clase. que Valera, cansado. Lo bueno de la libertad de cátedra es que haces lo que quieres en el aula, así que bien, perfecto. Es un juego de gana-gana. Tú tienes tu libertad de cátedra y yo tengo la mía. Y ya está. Y evidentemente vas a conectar con las alumnas y vas a conectar con los alumnos, porque cuando hablas de sexualidad hay muchos chicos que no saben, no han tenido ningún matiz de lo que significa ser un violador. Y a mí eso me parecía asombroso. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, evidentemente, si el aula sirve para que alguien piense que si una chica te ha entrado y después tú estás con ella en el coche y la penetras, ya no dice que no, ni sí, ni nada, sino que simplemente está llorando para él, simplemente, para mí gravemente, pues hemos conseguido que se hable de violación en un aula. ¿Quién habla de violencia sexual en las aulas? Se dice la educación, me parece un timo de narices lo de la educación. Aquí que, no, perdona, la educación
Pero ¿quién habla de esto en las aulas? ¿Quién habla de esto en las aulas? ¿Cómo que la educación? Si sabes que en cualquier aula, aunque sea de química orgánica, tienes un montón de chicas, pues un 15% sufrirá violencia o psíquica o psicológica o física. Bien, pero entonces, como estamos en un lugar donde preferimos no contaminarnos, lo que me parece gravísimo de la universidad es que después en economía y en derechos hagan interventores, abogadas, abogados del Estado, que tienen que apoyarte proyectos de igualdad y que no saben de qué le estás hablando. No saben de qué le estás hablando. Sí, sí, sí. Tenemos que empezar la mesa siguiente, Paqui. Ahora después. Te damos la palabra. Que no están esperando. Paqui, bueno, luego te... Venga. No, ya, Paqui. Desde las universidades son soberanas. Sí, funcionarios, sí, sí, sí. Sí. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. No hay área de igualdad en las administraciones públicas, ni autonómicas, ni locales, ni centrales. No hay un área de igualdad, lo cual es tremendo porque precisamente porque no había un área de igualdad en las administraciones públicas, pusimos en la ley de igualdad que hubiera obligatoriamente planes de igualdad en las administraciones. Lo pusimos así en los planes de igualdad y además con agentes de igualdad. Isa, no aceptaban que hubiera colegios profesionales. El FEPAIO, que es la organización de agentes de igualdad, son las que están además proponiendo cosas porque son propositivas, es que encima están planteando alternativas, o sea que no es la queja por la queja, no te has dado cuenta de lo que ha pasado, no, son la queja por la queja. Entonces, las administraciones funcionan así, o sea, funcionan así, con unos procedimientos y una memoria. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Con unidades de igualdad. ¿Están preparados para la transversalidad? No, no están preparados para la transversalidad, por lo tanto, planes de igualdad de obligado cumplimiento. La administración central, que la administración central era como el Corán, no se podía tocar. Entonces, evidentemente, es que eso hay que hacerlo propositivo. ¿Que no ocurre? Pues claro que puede haber un plan de igualdad como en muchas empresas que sea un plan maquillaje, pero que no descienda lo que tiene que descender. ¿Me entiendes, Paqui? O sea, que eso es así. La formación no se puede obligar en la administración pública, ya te lo cuento. La única formación que ha sido obligada a la administración pública ha sido con la trazabilidad para el COVID. Entonces, yo, por supuesto, lo que yo no quiero llegar a un ambiente, lo que yo quiero decir, dentro de este ámbito, si no tengo un procedimiento calculado de las ventajas que da una formación en transversalidad. Es decir, si no uno transversalidad, satisfacción ciudadana. Si no uno transversalidad, a eficacia de los servicios públicos. Si no uno transversalidad, a un montón de... Es decir, que vean que no es... O sea, en el momento hay una cuestión. Tenemos ahora dos frentes. Lo que decía esta compañera que... Lo de TERF, pues evidentemente esas agresiones no se pueden consentir. No se puede consentir ningún adjetivo que sea agresivo provenga de quien provenga. Esa es mi posición. Esa es mi posición. Esa es mi posición. Y para que fuera obligatorio, resulta que la ley del funcionario público y la ley del procedimiento administrativo no lo pone. Y entonces, para cambiar una ley que es como el Corán, tú tienes que ir con una propuesta con fases. Bien, pues eso lo han hecho las agentes de igualdad y lo han hecho las mujeres que están en la administración pública, es decir, una reunión de mujeres de la administración pública. Lo digo para cantidad de agenda que tenemos prevista, que tenemos un montón de temas abiertos, porque no hay área de igualdad en la administración, la igualdad de trato. No hay área de igualdad en la administración, por lo tanto yo puedo ser abogada del Estado. Entonces tú me dices cláusulas sociales y dices, no, la ley de contratos, cláusulas sociales sí, para discapacitados sí, porque tienen un 30, un 40, un 90. Y la igualdad me pregunta usted qué es, ¿qué puñetas es la igualdad, señora Murillo? Cuénteme qué es la igualdad para que haya una cláusula en una ley de contratos. Cuénteme qué es la igualdad para las mariscadoras o la igualdad. Así que o nos preparamos técnicamente, en este sentido digo, precisamente porque tú dices, para poder trabajar bien, esto de eficiencia está aquí, por lo tanto, vamos a ver, tiene que ser obligatorio.
Dime cómo, porque entrar a una mesa de negociación con la pancartita, ya te digo yo. Luego decimos que si nos feminizamos, si no nos feminizamos, si no masculinizamos. Mira, discursos de violín. Entrar en una negociación sin una alternativa grado a grado, con antecedentes, con protocolos, con leyes, con artículos, con adendas, con disposiciones adicionales, o no hay nada que hacer. O sea, yo en la próxima reencarnación voy a ser jueza. Ya te lo digo, Cristina, voy a ser jueza. Una jueza bestia, ¿eh? Por eso te lo digo, Cristina. Pero creo, o sea, a mí, si no me hubiera rodeado de mujeres juristas, me hubieran comido. Pero no te van a comer porque estamos aquí. Exacto. Vamos a cerrar la mesa porque tiene que seguir la siguiente. Muchas gracias, Soledad. Gracias a todas las que estáis aquí y a las que nos están escuchando. Pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias.